No tomas todavía. Ok, chicos, buenos días. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Sí pueden ver la Buen día. pantalla que compartí? Sí, ya se ve. Ok, miren, el día de hoy tuvimos un pequeño problemita con la otra plataforma, así que vamos a usar Skype. Así que vamos a empezar. Creo que todavía faltan algunos, pero bueno, vamos a ir comenzando y por ahí avísenle a los demás compañeros, por favor. Sí. Ok, bueno, pues vamos a ir empezando con el curso. Vamos a hacer, bueno, como no podemos estar todos aquí porque, bueno, aquí quien se conecte se ve en la pantalla. Entonces vamos a mantenernos así y cualquier duda me levantan su manita, por favor, y vamos checándolo. Sí. Ok, vamos a empezar con la compraventa y para empezar con este tema, vamos a empezar con el contrato. Ajá. Vamos a decir que el contrato es entre dos partes, es particular. Y bueno, hay algunas notarías que no nos hacen este tipo de contratos. Los contratos básicamente los hacen lo que son abogados postulantes en algunos despachos. No se hacen como tal ante notario público, lo que se hace ya como tal ante notario público es la compraventa, la escritura de compraventa, y lo único que se hace es formalizar este contrato. El contrato es consensual, bilateral, oneroso y típico, mediante el cual un sujeto se obliga a transferir la propiedad sobre un bien a favor de otro sujeto, a cambio de que este último le pague un precio en dinero. Es decir, es un contrato cuya causa es la transmisión del derecho de la propiedad. Mucha gente llega a la notaría a preguntar si se hacen contratos
contratos de compraventa. Como les comento, sí se llegan a hacer, pero en causa de que hagan la formalización de este y se haga la escritura. Como tal, el contrato no se lleva a cabo notariado ni se da fe pública de esta situación, ya que el contrato solamente es una promesa entre comprador y vendedor. Ajá, también existen otros contratos como el de arrendamiento, como el contrato de donación que se hacen nada más entre los particulares, pero nunca se hace ante un notario público. Lo único que nosotros hacemos es formalizarlo. De hecho, tengo un contrato, les voy a mandar un contrato también, más adelante lo vamos a checar para que puedan ver cómo se formaliza este contrato. El contrato tiene los elementos de capacidad legal de las partes, ausencia de visión del consentimiento, licitud en el objeto, motivo o fin y consentimiento manifestado en la forma que la ley lo establece. Ajá. Bueno, en sí el contrato no tiene más otra situación más que decir que es entre las partes, es bilateral, se establecen lo que se va a vender, lo que se va a comprar y sobre todo también se establecen algunas cláusulas en las cuales podemos meter o decir si queremos que se haga una penalización. ¿Cuáles son estas penalizaciones? Bueno, hay muchas personas que al hacer su contrato estipulan que si en cierto tiempo no entregan el inmueble o no terminan de pagar, ellos se comprometen a penalizar algún tipo de dinero o en su dado caso ya no llevar a cabo el trámite de la escrituración y que se les devuelva el dinero que ya llevaban hasta ahorita pagado. Después, bueno, como les digo, del contrato no tenemos más problema. Ahora sí vamos de lleno a la compraventa. La compraventa es un contrato consensual bilateral oneroso y típico mediante el cual un sujeto se obliga a transferir la propiedad sobre un bien a favor de otro sujeto a cambio de que este último le pague un precio en dinero. El concepto de la compraventa lo encontramos regulado de los artículos 7.532 al 7.551 del Código Civil. Ajá. Como es muy extenso, yo nada más marqué los artículos más relevantes de la compraventa y les traje también una compraventa, una escritura de compraventa para que ahorita la revisemos y puedan checar, bueno, los que trabajan en notaría, bueno, ya tienen más o menos la idea de lo que se hace, pero para los que no trabajamos en notaría, bueno, no trabajan en notaría, puedan ustedes ver cómo se estructura una escritura pública. ¿Ok? El artículo 7.32 al 7.51. El artículo 7.32 nos dice que hay compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de un bien o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero, consentimiento sobre bien y precio. Y el artículo 7.533 nos dice que por regla general la venta es obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre el bien y su precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho. ¿Qué nos quiere decir estos dos artículos? El primero nos comenta que los contratantes se obligan a transferir la propiedad y el otro se obliga a pagar. Es lo que les comentaba, que pueden hacer un contrato en el cual uno se obliga a entregar la propiedad y el otro se obliga a pagar esa propiedad. Ajá. Creo que alguien está por ahí. Jorge, ¿quieres decir algo? No, buenos días. Sí. Somos Jorge y la licenciada María Elena. Ya estamos aquí, que cambiaron creo que de plataforma y nos dio un poquito de trabajo conectarnos, pero ya, gracias. Ok, bienvenidos. Ya estábamos hablando un poquito de la compraventa. De todas maneras, ahorita les voy a enseñar un contrato de compra y venta y una escritura pública de compra y venta para que la podamos ir checando.
¿Ok? Ok, el segundo artículo que estábamos leyendo, que era el 7.30. Profesora, yo tengo una duda antes de continuar. Entonces, las donaciones no las realizan, o sea, ¿es de la notaría donde usted está o en general una notaría no lo realiza? Porque yo tengo entendido que sí, ¿no? Y en el contrato de compraventa, justo ayer estaba en un curso de Usucapio y nos decía el ponente que teníamos la opción de que el contrato de compraventa, o sea, no la escritura, sino el contrato, llevarlo a una notaría para que diera fe. O sea, ¿eso sí se puede? Si hace la ratificación de un contrato, o sea, podemos ratificar ese contrato, pero como tal, que nosotros hagamos el contrato, no lo hacemos. Bueno, al menos yo en la notaría donde estoy, nosotros no hacemos contratos privados, ya que esos, bueno, pues son entre las partes, ¿no? Pero sí podemos ratificar ese contrato, en donde nosotros establecemos que lo que se dice o lo que se estipula en ese contrato bueno, nosotros estamos ratificando lo dicho de ese contrato, pero es lo único que nosotros hacemos. ¿Y aproximadamente cuáles son los costos de esta ratificación? Está en 4,500, bueno, donde yo laboro. Hay desde 3,500 hasta 6,000 pesos, dependiendo de la notaría donde lo hagan. Ok, gracias. Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie? Ok. De todas maneras, como les estaba yo ahorita comentando, tengo una escritura pública y un contrato que ahorita vamos a empezar a revisar para, bueno, como les comentaba, los que trabajan en notaría, bueno, ya saben más o menos cómo va estructurada, pero los que no trabajan en notaría, tal vez no han visto alguna vez alguna escritura o la han visto, pero no entienden bien qué apartados tiene y a qué se refiere. Ajá. Entonces, ahorita la vamos a ver. Ahorita que acabemos con todo esto de las diapositivas, les voy a dar la escritura y el contrato para que lo podamos ir checando. Ok, los documentos necesarios para escriturar. Tienen que pedirle siempre a su cliente título de propiedad. ¿Por qué? Porque es muy obvio y en primera tienen que tener este título porque necesitamos verificar que la persona que está vendiendo sea realmente la persona que es dueña del inmueble. Boletas de predio y de agua de los últimos 5 años a la fecha. Tenemos que checar que los documentos estén realmente pagados, porque si no, tienen que hacer el pago para poder hacer la compraventa. No puede haber adeudos de ninguna índole. Identificaciones oficiales del vendedor y comprador para verificar que realmente son las personas que asisten a la notaría. De estar casados, se debe acompañar también el acta de matrimonio para ver por qué régimen están casados, separación de bienes, por sociedad conyugal, etcétera. RFC de ambos, CURP de ambos y comprobantes de domicilio o teléfono. ¿Para qué son los comprobantes de domicilio o de teléfono? Los comprobantes son para que cuando ya se está haciendo todo lo de los impuestos, podamos ver si se exenta o no se exenta el impuesto sobre la renta. Ajá. Pero bueno, eso les preparé un tema sobre el ICR, el ISAI y los impuestos para que podamos checarlos más a fondo. Entonces, esos los vamos a checar ahorita más adelante. Y también tengo algún ejercicio para que sepan ustedes cómo se calcula uno y el otro. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Sí, yo, maestra José Martín. Ajá, dime. Como título de propiedad, ¿siempre es la escritura pública o hay algún otro título de propiedad? Por lo regular, nosotros pedimos siempre que tengan una escritura pública, pero también en cuestiones de ejidales, Sí. no se les da como tal una escritura de propiedad.
se les da otro documento, que no recuerdo ahorita el nombre, pero no es una escritura, es uno que expide el gobierno federal, en donde les comentan, o bueno, les establecen ahí que ellos son dueños de la propiedad del terreno ejidal en el trámite de legislación. Ajá. Pero por lo regular nosotros pedimos que tengan la escritura pública, pero sí en cuestiones ejidales hay otro documento que de hecho es solamente un papel, no es como tal una escritura, es una hoja nada más que está por el gobierno federal de donde se encuentren ellos habitando o donde está el inmueble, donde les expiden que ellos son propietarios del inmueble y también es válido para poder hacer su escritura. O sea, ya teniendo como que el ejido de documento a nombre de alguien, ya lo puede vender y se puede formalizar una escritura. Mientras esté expedido por el gobierno federal, porque Oh, hay unos documentos donde nada más establece que es dueño del inmueble, pero no es como tal tan válido, nada más es como tipo una hoja que les dan ahí de que tú eres dueño del inmueble y ya. No, estos son expedidos por el gobierno federal, de hecho vienen también sellados y vienen con un tipo de hologramas. esos son los títulos de propiedad que daban aquí lo que se llamaba. Ajá, exactamente, son los que daban antes de que existieran o de que regularan las escrituras públicas, son los documentos que antes daban. Y bueno, sí tienen validez como tal para poder hacer una compraventa. Ah, ok. Que serían los únicos dos. Ese en el caso de ejidatarios y en los que no son ejidatarios sería una escritura. Una escritura. Ajá, en los que no son ejidatarios sí necesitaríamos la escritura pública. ¿Por qué? Porque como les comentaba al principio, mucha gente piensa que con su contrato de compraventa ya puede comprar, ya puede vender, ya puede hacer lo que quiera con el inmueble. Tienen Ajá. esa noción o esa mala información que les dan luego los abogados postulantes o litigantes que les hacen los contratos para decirles que ya son dueños del inmueble y eso no es verdad. Entonces, cuando ustedes quieran hacer una compraventa o alguna cuestión de esta, siempre le tienen que decir a su cliente que tienen que tener una escritura de antecedente. Jamás con un contrato de compraventa van a poder ser ellos dueños, porque me ha tocado que vienen ya cuando la persona que les vendió ya falleció y quieren así hacer la firma de la compraventa. Entonces, eso no se puede hacer porque por obvias razones el señor si ya falleció no puede venir a firmar esa escritura. Entonces, siempre hay que decirle al cliente que es mejor hacer su escritura pública que el contrato de compraventa. Ok, muchas gracias. Aquí, Profesora, José, yo tengo una duda. ¿quién me está hablando? Jessica Ah, Ramírez. ok. Me llegó un cliente que tenía, no era era un título de propiedad, pero era una escritura, dice inmatriculación, es del Estado de México y fue expedido por IMEVIS. Entonces, ese sí le serviría como, porque no es una escritura como tal. Bueno, la inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble en el registro público de la propiedad que carece de antecedentes registrales. Ese es cuando el inmueble como tal no tenía escrituras públicas y por primera vez las hicieron. Entonces les dan esa inmatriculación. Pero eso es en el caso de cuando no tiene una escritura pública o no había una escritura de antecedentes o no hubo dueños anteriormente y les hacen esas escrituras. También son muy válidas, también son válidas en la situación de que cuando quieren vender el inmueble, pero esas son muy, muy raras. Son en caso de que nunca el inmueble ha tenido una escritura pública. Ajá. Ok, sí, gracias. Rebeca, ¿quieres decir algo? Hola, buen día. ¿Me Buenos escuchan días. bien? Sí. No, ajá, gracias. No, es que estábamos batallando con la instalación de aquí del programa, pero estoy bien, todo está en orden. Ok.
Gracias. Ok. Y nada más yo quería comentarle referente al compañero que estaba hablando del agrario, que el proceso realmente sí es muy tardado, tarda más o menos un año para que te puedan expedir el documento y obviamente hay que ir a la asamblea, para que la asamblea de agrarios puedan aceptar que él se salga de este conjunto de, ¿cómo le llaman? Se me fue en este momento, pero y sí lo tienen que ratificar en una notaría en esa asamblea que realizan y si el proceso más o menos dura como un año. Sí, gracias. Ok, miren, de eso de los títulos de propiedad agrario, nos tendríamos que meter ahora sí que en materia agraria y de acuerdo con lo que establecen los artículos, creo que son 68, 69 y si no mal recuerdo, creo que el 82 de la ley agraria, los solares urbanos y las parcelas sobre los que se adopta el dominio plano, o sea, es decir, predios, propiedades, deben de constar de títulos de propiedad por el Registro Agrario Nacional, los cuales deben inscribirse en las oficinas registrales de ese instituto. Ajá. Los títulos de propiedad de el registro agrario tienen varias etapas y se dividen en 4, pero sí son un poquito más complejos y ya nada más se hace lo que es la cuestión notarial. Pero bueno, les digo, eso ya sería meternos más en cuestiones de la ley agraria, tendríamos que checar toda la ley agraria, los artículos y lo que son el Registro Agrario Nacional, departamentos del IFREN, registros agrarios nacionales que entregan títulos de propiedad o los tramitan y oficinas registrales donde se efectúa la calificación de estos inmuebles. Pero básicamente es esa situación. Uh-huh. Sí. Ok. Bueno, vamos a seguir con la compraventa. Los pasos para escriturar. Tienen que asistir a la cita con su notario, en la notaría de su preferencia. Solicitan un certificado para avisar al registro público de la propiedad respecto a la compra. ¿Cuál es este certificado? Es su certificado de clave y valor, disculpen, de gravamen. El gravamen es el que va a dar el aviso de que se está haciendo la compra y venta de ese inmueble. Ese es su primer aviso. Su segundo aviso es el aviso notarial, que es el aviso definitivo en el cual vamos a enmarcar que sí se llevó a cabo la compra-venta. Teniendo así protección desde que el notario inicia el proceso para la escritura, para que así ya no puedan hacer ningún movimiento con el inmueble. Por eso se piden estos avisos. También obtendrá las constancias de uso de suelo y de no adeudo por impuesto predial y agua. Era lo que les comentaba al principio, tiene que estar todo al corriente y todo pagado, no puede haber adeudos, porque si hay adeudos, en primera se atrasa el proceso de la compraventa. Esa es una. Y dos, vamos a tener que hacer que paguen todo el adeudo. Entonces es mejor comentarles a los clientes desde un principio que necesitan tener todos sus pagos al corriente. El notario retiene y paga los impuestos. ¿Qué impuestos son? Se paga el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre adquisición de inmuebles y el IVA. Pero como les comentaba, bueno, les traje un material de impuestos y ahorita más adelante lo vamos a empezar a ver. El notario expide un testimonio, copia certificada de la escritura con todos sus comprobantes y tramita su inscripción en el registro público de la propiedad donde se registra el nuevo propietario. El notario va a expedir un testimonio. El testimonio es la escritura que ya se le va a entregar al cliente, pero antes de eso se puede expedir una copia certificada de esta escritura. ¿Para qué? Luego los clientes necesitan comprobar alguna situación y les piden ya su escritura. Entonces nosotros les damos una copia certificada en lo que sale
su testimonio ya inscrito en el registro público de la propiedad. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda de las compraventas. Yo nada más otra duda, perdón. Entonces, cuando se lleva la documentación, solicitan el CLG, el certificado de libertad de gravamen, y después emiten ustedes el aviso preventivo. Hola, ¿sí me oyen? Ahorita ya le escucho. Sí, como que se me fue como que se me fue la plataforma. No sé si a ustedes les está pasando igual, como que se está trabando. No, todo normal acá. Sí. Por aquí, correcto también. Ok. Ok, bueno, pues vamos a ver el contrato y la escritura, ¿ok? Profesora, yo tenía una duda que era referente a que primero se solicita el CLG y después ustedes emiten el aviso preventivo. Primero se pide el CLG y ya cuando se firma la escritura se pide el aviso definitivo, en el cual ya establecemos que sí se llevó a cabo la compraventa. Ajá, y primeramente se pide el CLG para que nosotros mandemos un aviso de que se va a hacer algún movimiento o alguna operación con ese inmueble. O sea, pero el aviso definitivo se da ya al final, pero el aviso preventivo, ¿en qué momento Es el CLG, es es el tu CLG? CLG, es tu CLG. Ajá. Es para venir o para nosotros respaldar que estamos haciendo una operación con el inmueble. Ajá, y que ya nadie puede hacer ningún movimiento de ese inmueble porque nosotros como notaría ya vamos a hacer algún movimiento. Ok, sí, es que en el IFREN me aparece la solicitud de certificado de libertad de gravamen, urgente, no urgente, otro, y me aparece aviso preventivo, por eso preguntaba y pensé que eran diferentes. Bueno, es que de hecho en el estado y en la Ciudad de México se manejan diferentes. Bueno, yo les estoy dando como tal el del Estado de México, pero en la Ciudad de México se maneja como aviso definitivo y como aviso preventivo y aviso definitivo. No, Pero, del que le comento es del Estado de México, es del IFREN. ajá, sí, se manejan, ahora sí que dos. De hecho, se manejan en el CLG también varios. Está el CLG donde pagas el CLG normal, el CLG urgente, el CLG para ay, se me fue, para las que son de casas de Infonavit, o sea, todas esas situaciones, o sea, hay de diferentes, dependiendo de lo que estés tú haciendo, pero tu aviso preventivo es tu CLG como tal. Perdón que pregunte, lo que pasa que sí me ha llegado a pasar que lo trae o sea, llevo mi expediente con una notaría y me ha sucedido por lo menos en 3 ocasiones que me dicen, es que otra notaría tiene un aviso preventivo, tienes que decirle, o sea, y apenas estamos iniciando el proceso, tienes que ir con la notaría para decirle que cancele el aviso preventivo. Por eso es mi duda. Sí, de hecho te digo, o sea, el aviso preventivo como tal es tu gravamen. ¿Por qué? Porque nosotros, te digo, ese aviso preventivo es como una anotación provisional que se realiza con motivo del inicio del trámite, ajá, de una escritura ante el notario público. Haz de cuenta que yo voy a ir a la notaría y voy a hacer una compraventa. Cuando empieza mi compraventa, solicitan un CLG. En ese CLG nosotros establecemos que ya se va a llevar a cabo una operación,
por ejemplo, a lo mejor en tu notaría o donde estás haciendo el trámite, lo que te están queriendo decir es que ellos ya habían iniciado el trámite en alguna otra notaría, pero nunca lo concluyeron y se quedó ahí pendiente ¿cómo te diré? Sí, dieron el aviso de que se iba a hacer la operación, pero nunca la fueron a concluir. Entonces la notaría dejó ahí el aviso, pero como nunca se concluyó nada, se quedó así. Entonces lo que tú tienes que ir a hacer o lo que tus clientes tienen que ir a hacer es ir a dar de baja ese expediente que abrieron en esa notaría para que toda la documentación que se hizo se cancele, les regresen su documentación, etcétera, etcétera, y ya ustedes puedan hacer la operación en otra notaría. Pero cuando sucede eso es porque en alguna otra notaría empezaron a hacer el movimiento o empezaron a hacer toda la operación, pero nunca la concluyeron. Entonces, cuando tú vas a otra notaría y dices, es que quiero hacer mi compraventa, pero ya habías iniciado un trámite en otra notaría, es cuando te vota que ya hay un aviso, porque otra notaría ya había dado ese aviso de que se estaba haciendo una operación en ese inmueble, pero nunca tus clientes fueron a concluirla. Entonces, el problema es eso, que tienen ellos que ir a checar a la otra notaría porque nunca se concluyó ese trámite. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces vamos a proceder con, les traje unos, como les decía, les traje unos contratos y les traje una escritura para que la revisemos. Ok. Permítanme. Siguen sin verme, ¿verdad? No, no puedo hacer que me vean. Ok. Ok, ¿todos ven el contrato? Sí, yo sí. Ok. No, no se ve nada. ¿No lo ven? No. No, Todavía a no. ver. A ver, permítanme. Perdone, chicos, es que ahora sí nos está fallando esta situación. Ahí ya ya lo pueden ver. Todavía no, está oscuro. ¿Nadie lo puede visualizar? Yo sí lo visualizo. Ok, a ver, chicos, chequen ahí su Skype porque tengo aquí algunas compañeritas que me dicen que sí lo pueden ver. Nosotros no lo podemos ver. Sí, no. Yo tampoco. Veo como un fondo de pantalla y una imagen que es la mía, pero no veo lo de usted.
no ve nada entonces. Bueno, de todas maneras se los voy a mandar. Los que puedan verlo, váyanlo checando conmigo. Los que no, de todas maneras se los voy a enviar para que ustedes tengan ahí como que la idea, y bueno, también tengan ahí un machote del contrato, por si alguna vez se les presenta algún cliente y quieren hacer algún contrato, bueno, ya tienen ahí más o menos la idea, ¿ok? Ok, bueno, pues contrato privado de compraventa. El contrato privado de compraventa como tal, lo primero que se pone, bueno, se los voy a ir leyendo porque para los que no lo puedan visualizar, dice, contrato privado de compraventa que celebran de una parte los señores Lorenzo y Patricia. Bueno, es un ejemplo. A quienes en lo sucesivo se les denominará parte vendedora y la señora Esther como parte compradora, al tenor de las siguientes cláusulas y antecedentes. Entonces, lo que sigue son los antecedentes. En los antecedentes como tal, marcan nada más lo que es el nombre de comprador-vendedor y el domicilio del inmueble que se va a vender, tanto medidas como colindancias. Perdón, ¿no sería conveniente que nos lo mandara por WhatsApp? Igual ya lo descargamos y lo vemos en nuestros dispositivos. Ok, a ver. Para ir. Ajá. A ver, déjense los mando. O aquí en el chat también. A ver, se los estoy mandando por WhatsApp para que lo chequen. A ver, ya se los envié, a ver si lo pueden abrir. Sí, yo ya lo pude abrir, ya lo tengo listo. Ajá. Ok, ¿ya todos lo pudieron descargar? Sí. Sí. Ok. Bueno, como les comentaba, el contrato privado de compraventa, como vemos en la primera parte, lo que establece, bueno, nada más es nombre de vendedores, comprador y los antecedentes. Los antecedentes son igual nombre de vendedor, comprador, domicilio del inmueble y medidas y colindancias del mismo. Como podemos leer en dice, la parte vendedora manifiesta que el terreno de la presente operación es irregular por carecer de escritura y de su inscripción en el registro público de la propiedad, acreditando la propiedad y posesión de dicho inmueble con el contrato privado de compra-venta que celebra Inmobiliaria Violeta, sección Roble, representada por el ingeniero Bulmaro Roldán como parte vendedora y como parte compradora. Aquí, si se dan cuenta, en este contrato que yo tomé, el inmueble no está inscrito en el registro público de la propiedad, mas sin embargo van a hacer la compra-venta en una inmobiliaria, la cual se va a encargar de inscribir el antecedente y inscribir cuando quieran hacer la nueva escritura. Como tal, este contrato no nos metemos en más situaciones porque nada más es entre los particulares, como tal no tiene pues una fe pública ante el notario. Y podemos ver aquí en las cláusulas, igual se menciona el inmueble, el precio de la operación en la que están vendiendo,
cómo se va a hacer el pago. Aquí nos comentan que 300,000 pesos se van a dar al momento de la firma de este contrato y que se le entregará la cantidad de 200,000 por el 50% de la sociedad conyugal. Aquí estamos hablando ya de que están ellos en un acuerdo mutuo y por eso se está estableciendo aquí lo que se está dando de pago. ¿Ah? ¿Tienen alguna duda? Hola, hola. ¿Alguien por ahí hablaba? ¿Nadie? No, todo bien. Ok. Ok, bueno, aquí como tal les digo, pueden ir viendo que, bueno, se liquida, ahí establecen cómo van a liquidar, cómo se va a pagar. Y bueno, este creo que no trae ninguna cláusula. A ver, déjenme ver. No trae, creo que ninguna cláusula. Pero les digo que también se pueden establecer cláusulas en este contrato en el cual podemos establecer que si en dado caso de que el vendedor o el comprador incumplan con este contrato, se les penalizará con alguna cierta cantidad o en su dado caso el vendedor se puede decir ya no quiero vender, ya no quiero hacer la compra y venta y el comprador tiene que regresar el dinero que ya se le haya adelantado por el inmueble. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Nadie? ¿Quién? A ver, ¿quién dijo yo? Julio César. Por ahí alguien que tenga duda, creo que alguien prendió su micrófono. Ya, yo tengo duda. Ajá. No se te oye muy bien. Julio César. No te escuchamos muy bien. Bueno, yo no te escucho muy bien. No sé si tus compañeros te escuchan bien. ¿Me escucha bien? Yo tengo duda. Ah, ok, ya te escucho ahí. Dime. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo me pregunto mucho esto cuando llegan a hacer una ratificación de firmas y van como contrato, bueno, para ellos es como si fuera un contrato y en el contrato mencionan ellos, las partes, que no mencionan ningún tipo de cancelación, o sea, en las sesiones que veo dentro de los contratos de mis clientes, hay una recuperadora que nunca menciona ningún tipo de sanción, en este caso, ni para ella ni para el cliente prácticamente. O sea, ahí mencionan la inmobiliaria fulanita de tal, le vende al señor Juan Pérez y nunca mencionan ningún tipo de devolución, ningún tipo de cancelación. Y, por ejemplo, ahorita con la época de COVID, también mencionan que el cliente esperará los tiempos correspondientes a las cuestiones del COVID y del juicio en el juzgado. Pero no se menciona ni cancelación y tampoco se menciona alguna devolución. ¿Qué pasa en ese tipo de contratos? O sea, porque ellos lo ratifican, pero dentro de su contenido de ellos así es y el cliente lo firma, estando de acuerdo con eso, más que suficiente. Pues es que como tal, Julio César,
Como tal, si tú bien sabes, el contrato ahora sí que lo establecen entre ellos. De hecho, hay contratos que hasta hacen ellos mismos, ni siquiera se asesoran con algún abogado, ¿no? Lo hacen entre ellos. Y ahora sí que lo que ellos establezcan o lo que ellos estipulen, pues es muy válido porque son las condiciones y ahora sí que son los términos que ellos establecen. Te comento, yo he tenido contratos que sí establecen penalizaciones, que sí establecen como, pues sí, que si no cumples o incumples y demás, pero hay contratos que también me han tocado que no marcan ninguna de esas situaciones, solamente es un contrato muy simple en donde marcan quién vende, quién compra, cuál es el inmueble que se compra, que se vende y cómo se va a pagar, en qué términos van a quedar, cuándo se va a entregar la posesión del inmueble y cuándo se va a terminar de pagar el inmueble. Eso es todo. Y ahora sí que esa ya es cuestión de quien redacte el contrato de compraventa. Como tal, pues nosotros lo único que hacemos es ratificar ese contrato y lo que establecieron o lo que estipularon, pues es muy válido de ellos. Ok, muchísimas gracias. Esa es la duda. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Nadie? Ok. Entonces, les voy a mandar igual la escritura de compraventa y la vamos revisando porque igual si no la pueden ver, para que la vayan ustedes checando. A ver. A ver, ahí les compartí la escritura, no sé si la puedan ver, si no ahorita se las mando de todas maneras por WhatsApp. Sí, no se ve en pantalla. No, tampoco la pueden ver. Ok. Yo sí la puedo visualizar. ¿Sí la puedes ver? Sí, sí me... ¿Sí les llegó ya? Sí, ya está en el chat de WhatsApp. Sí, ya está aquí. Ok. Entonces la vamos a ir revisando, por favor. Bueno, para los que trabajan en notaría, bueno, ya habrán visto alguna vez una escritura pública o los que han hecho algún trámite. Ajá, pero luego, bueno, a mí me ha tocado clientes que me preguntan cómo es la estructura o qué, o dónde encuentran, no sé, el nombre del vendedor, el inmueble, etcétera. Ajá. Bueno, como tal, esta es una escritura de Nezahualcóyotl del inmueble.
Bueno, tenemos que es la escritura número 114.537 del volumen 2767. Siempre tiene que llevar número de escritura, número de volumen, sin ninguna equivocación. Número de folios. Los folios, ¿qué son? Los folios, como lo vimos en la clase anterior, son donde nosotros vamos a firmar nuestra escritura de compraventa. Estos van foliados, van con número de volumen y van sellados con el sello de la notaria correspondiente. Siempre se va a poner en el testimonio que se le entrega al cliente los números de folio, el número de volumen y el número de escritura. El contrato de compraventa que celebran de una parte los señores Rosalío y Seferina. Y bueno, si se dan cuenta, aquí le ponemos también conocida como Seferina Jarillo de Rangel, porque, bueno, les cuento, esta escritura que yo hice de compra y venta, la señora Seferina traía ahí un problema con su nombre, entonces lo que hizo fue una aclaración de nombre, pero también bueno, su nombre real es Zempoalteca, Jarillo Zempoalteca, pero ella es de Rangel, porque si se dan cuenta, el señor Rosalío es Rosalío Rangel Isaac, él es su esposo, y ella tiene en algunos documentos el de Rangel. Por eso es que mencionamos ahí que también conocida como Seferina Jarillo de Rangel. Ella tenía ahí un problema con esa situación de su nombre, el cual aclaró, pero de todas maneras nosotros lo estipulamos en la escritura para que no haya ningún problema con la documentación. Ellos son la parte vendedora y de la otra parte el señor Sergio Marcos Martínez como la parte compradora. Tenemos que poner lo que es la fecha del día que se está firmando, 30 días del diciembre del 2020, ante el notario y ante la notaría con residencia en el municipio de Nezahualcóyotl. El contrato de compraventa igual se vuelve a repetir, que celebran de una parte los señores tal y tal como vendedores y el señor tal como comprador. Se pone lo que es la protesta de ley que con fundamento en la fracción 8 del artículo 79 de la Ley del Notariado del Estado de México. Como les comento, yo siempre hablo del Estado de México, porque bueno, yo trabajo aquí en el Estado de México, pero ahí ya depende de la notaría donde ustedes acudan, si es aquí en el Estado, en la Ciudad de México, o si es en algún Estado de la República, bueno, ya el fundamento cambia. El suscrito notario exhorta a los comparecientes a conducirse con verdad en el otorgamiento del presente instrumento, apercibido de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad. Esto se refiere a que todo lo estipulado en su escritura tiene que estar veraz, que no debe de haber ninguna situación en la cual ustedes estén plasmando en su escritura algo de que a ustedes no les conste o que ustedes no tengan como tal la documentación que respalde toda la información que están poniendo en su escritura. Después tenemos los antecedentes. Aquí es donde decíamos hace un momento en los antecedentes, que es la escritura de propiedad anterior que tiene que traer el cliente junto con sus demás documentos para poder establecer. Aquí estamos hablando de una escritura del 75, de 1975, otorgada ante la fe del licenciado Efrén de la notaría número 7 del distrito de Texcoco. Y bueno, vamos a poner en estos antecedentes, se pone la escritura, el volumen, igual el notario, de dónde reside ese notario, donde hicieron su antecedente, dónde está inscrito, y aquí ponemos en el registro público de la propiedad de Nezahualcóyotl, en la partida tal, volumen tal, libro tal, sección tal, de fecha tal, y actualmente, bueno, no sé si sepan, pero actualmente en el IFREM ya se dan los folios reales electrónicos. Hay algunos inmuebles que todavía son antecedentes, son compartida, volumen y libro, pero actualmente ya muchos tienen su folio real. Aquí está su folio real, que es en el IFREM de Nezahualcóyotl. Y donde establecemos que se hizo constar un contrato de compra-venta en el cual celebraron de una parte el señor Florencio
y como comprador fue el señor Rosalio Rangel y la señora Seferina, que son los que están vendiendo en nuestra escritura. Ujú. ¿Tienen alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno. Bueno, como pueden ver aquí en el antecedente, vemos lo que es lo que es aparte de el inmueble, la notaría. También nos marca dónde está el inmueble, sus medidas y colindancias y la superficie del inmueble, al norte, al sur, al oriente y al poniente. Y entonces sí, ya cuando tenemos lo que es el proemio, el antecedente, entonces ya empiezan lo que son nuestra documentación, que aquí es cuando ya empezamos a pedir documentación, que es el gravamen. Y si se dan cuenta, en el gravamen dice, el inmueble objeto de esta escritura se encuentra libre de todo gravamen o limitación de dominio y no aparece inscrita declaratoria que establezca sobre el inmueble provisiones, destinos o usos o reservas, lo que se acredita con el certificado de libertad de gravamen por el Instituto de la Función Registral del Estado de México de Nezahualcóyotl y lo marca con la letra A. Ajá. A ver, chicos, por ahí, ¿quién tiene su micrófono prendido? Que nos apoya apagándolo, por favor. Ok. Si se dan cuenta, cuando empezamos en las contribuciones, hablamos de el gravamen. El gravamen viene marcado con la letra A. Como vimos en la anterior sesión, se recordarán que vimos todo lo que es el protocolo del notario y hablamos un poquito sobre el apéndice. El apéndice es un archivo que ¿cómo les diré? Es un archivo que se hace con toda la documentación que nosotros le pedimos al cliente. Si se dan cuenta, aquí en el gravamen tenemos la letra A. Entonces, ese va a ser nuestro primer documento de nuestro apéndice. Y así consecutivamente, el inciso B, el inciso C, el inciso D, y vamos armando nuestra carpetita de nuestro apéndice. Ese apéndice se queda aquí en el archivo de nuestra notaría, para si posteriormente el cliente quiere hacer algún movimiento de su inmueble o quiere sacar un segundo testimonio o alguna situación que necesitemos verificar, nosotros tenemos que checar ese apéndice. Ese apéndice se queda en la notaría y son toda la documentación que se solicita. Toda la documentación que es gravamen, agua, etcétera. Este apéndice, cuando hay una revisión en la notaría, por cada libro que se hace, el notario tiene que llevar la carpeta llamada apéndice, donde colecciona y conserva documentos y elementos relacionados con la escritura o con el acta de que se trate y forma parte integrante del protocolo. Esto es lo que mencionábamos la sesión pasada en el protocolo del notario, cuando se hace el apéndice, cuando se hace el testimonio, hablábamos del sello de autorizar y hablábamos de los hologramas. Ok, y vamos con la segunda contribución. La segunda es el certificado y boleta de predio. La boleta predial, se tiene que pedir la boleta predial del año en corriente y el certificado de no adeudo expedida por la Tesorería Municipal de Nezahualcóyotl. Les digo, ya ahí depende del inmueble, de dónde sea, ya será de la oficina registral que le corresponda. Y ahí, si se dan cuenta, ahí está la B y la C. Esos son nuestros siguientes documentos de nuestro apéndice.
Después tenemos el agua, igualmente, la aportación de mejoras y posteriormente el suministro de agua potable. Igual, si se dan cuenta, está la D, la E y la F. Tenemos el certificado de clave y valor, que también se tiene que pedir a la autoridad catastral y está marcado con la letra G. Y aquí, como están casados en sociedad conyugal, se pide el acta de matrimonio y se menciona que los señores Rosalio y Seferina se encuentran casados entre sí bajo el régimen de sociedad conyugal. Y bueno, aquí ya vemos los aspectos fiscales, que son el impuesto sobre la renta, que nos comenta aquí que para los efectos del artículo 93, fracción 19ª, inciso A, primer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, el suscrito notario hace constar lo siguiente. El valor de contraprestación, que el monto del precio pactado por las partes como contraprestación en la presente operación no excede de 700,000 unidades de inversión, como se corrobora con el certificado de clave y valor catastral relacionado en el antecedente 4. Aquí, si se dan cuenta, exenta el impuesto sobre la renta, porque no excede las 700,000 unidades de inversión y no ha tenido alguna venta en los últimos 3 años. De hecho, aquí abajo también se menciona que es la primera enajenación de casa habitación efectuada en el año. Ajá. Es lo que nos marca el artículo 93 del impuesto sobre la renta. Los documentos comprobatorios, por eso les decía yo al principio que para una compraventa siempre se tienen que pedir recibos de luz o recibos de teléfono. Con esto vamos a acreditar que pueden exentar el impuesto sobre la renta, ya que es su casa habitación. ¿Ok? Y el aviso de enajenación, donde nos dice que el suscrito notario hace del conocimiento que dentro del término establecido se procederá a dar un aviso. Aquí ya nada más se da un aviso, como tal no se da el impuesto sobre la renta, solamente se da un aviso de que se hizo la compra y venta. Les comento, todo esto ahorita lo vamos a ver más a fondo del impuesto sobre la renta, la ley antilavado y el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y bueno, podemos ver que ya vienen después las cláusulas. Igual mencionamos quién vende, quién compra el inmueble. Ya no mencionamos superficies, ni medidas, ni colindancias, porque esas ya las mencionamos arriba de la escritura. Y entonces vamos a ver el precio de la venta. Se estipula que la venta se hizo por una cantidad de 1,450,000, cantidad que fue cubierta a favor de la parte vendedora de la siguiente forma, y aquí establecemos que la cantidad se estableció 250,000 pesos, fueron cubiertas por la parte vendedora en efectivo, sirviendo el presente instrumento como recibo más eficaz. Y la cantidad de 500,000 pesos que fue cubierta con anterioridad a la firma de su presente escritura, con un cheque de caja, número tal, a cargo de la institución bancaria del Banco Nacional de México. Ahí ya marcamos que anterior a esta firma se hizo un pago y se hicieron de hecho dos. Uno de 200,000 y ajá. Bueno, ahí ya vienen más cláusulas que hablan sobre la entrega y posesión del inmueble, la escritura que no se encuentra dada en arrendamiento, la manifestación de las voluntades y ya posteriormente procedemos a lo que son los generales de las personas que compran y que venden. Nuestro aviso de privacidad, donde establecemos que para efectos de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos, en posesión de los particulares, los comparecientes, han sido proporcionados los datos de los comparecientes al suscrito notario bajo la Ley del Notariado del Estado de México, y si se dan cuenta,
también se establece con la letra, ya que el aviso de privacidad los clientes no los tienen que firmar y se anexa el apéndice de la escritura. ¿Ok? Y bueno, aquí, como pueden ver, yo les traje una escritura ya cerrada. En la escritura cerrada ya ponemos lo que es los avisos y que se expidió el primer testimonio y sus notas complementarias. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. A mí solamente me gustaría nada más lo de las notas complementarias, es que me gustaría que me lo puntualizaras un poquito más, qué es lo que está especificando, por favor. Ok. Ok, nos vamos a las notas. Ok, bueno, en las notas tenemos como tal nuestro aviso, que es el que decíamos que era nuestro CLG, que es el aviso preventivo. En la nota segunda tenemos el impuesto sobre la renta, en donde nada más vamos a dar el aviso que les comentaba, porque como tal no causó impuesto sobre la renta, entonces nada más se da un aviso al SAT en donde manifestamos que se llevó a cabo una compraventa. Y en la nota tercera nada más es nuestro primer testimonio. ¿Qué quiere decir? Es lo que se expidió para la persona que compra. Ahí establecemos en la nota tercera que con fecha tal se expidió un primer testimonio, que es la escritura que le vamos a entregar al cliente, sacada de su original para el señor. Si se dan cuenta, aquí es el señor Sergio Marcos Martínez Salazar, que es el comprador. Como título de propiedad del inmueble que adquirió, ponemos en cuántas hojas va, que está cotejada, corregida y protegida con hologramas. Y bueno, ahí donde dice conste y licenciado José Antonio Reyes Duarte, ahí es donde el notario tiene que hacer la rúbrica de esas notas complementarias. Se tiene que rubricar cada nota complementaria. Si se dan cuenta, en nuestra primera nota lo único que nos está mencionando es el CLG. En nuestra siguiente nota lo que nos está mencionando es el recibo o el aviso que se va a dar del impuesto sobre la renta. Y en la nota tercera es lo mismo que está al final de su escritura, que estamos diciendo que se expidió el testimonio o la escritura original a la persona que compró el inmueble o que adquirió el inmueble como título de propiedad de su inmueble. Eso es todo lo que se enmarca en las notas complementarias. No sé si tengas alguna duda. No, gracias, era todo, solamente que quería ver cómo estaban especificadas cada una. Gracias. Ok. ¿Hasta aquí alguien más tiene una duda? ¿No? ¿Nadie? Ok. Ok, como les comentaba, vamos a ir viendo lo de los impuestos, pero primero les voy a ir hablando un poquito de la compraventa, de la donación, y ya posteriormente nos metemos más en lo que es ISAI, ICR y la ley antilavado, por favor. A ver, les voy a compartir otras diapositivas, espero estas sí se vean. ¿Me pueden decir si las ven? No, no los veo.
Sí, a mí ya me aparecen. No sé por qué a unos les aparecen y a otros no les aparecen. Mm, mm, mm. A ver, déjenme checar. Las voy a volver a compartir a ver si las pueden ver. ¿No? ¿Siguen sin verlas? Sí, no se ve solo la pantalla oscura. Ok, a ver. Mm. Yo me salí, volví a entrar y ya la puedo ver. Ah, ok. Ok, a ver, ¿los demás siguen sin poder verlas? Sí, vamos a hacer lo mismo, a ver si podemos. A ver, Yo sí la veo bien. ¿sí? Ok. Ok, a ver, ahí me van diciendo quién la puede ver, quién no la puede ver. María Elena sí la veo. Ok, bueno, los que la pueden ver. Si no, de todas maneras se las voy a mandar por el chat. Por el chat o por WhatsApp, ustedes díganme por dónde se las mando. Sí, ya la veo también. ¿Ya la pueden ver? Ok, creo que ya la mayoría, más bien era el Skype que no los